Bien, como decía, entonces, hoy toca presentar el libro de Solo la persona virtuosa es feliz. Vamos a comenzar por, antes que el título, por explicar qué cosa es persona, qué cosa es virtuosa y qué cosa es feliz. Es decir, vamos a analizar el título del libro para que pueda ser más fácilmente entendido su, a veces, hay que reconocerlo, difícil contenido, porque es un contenido muy impopular. Si me preguntaran algunos de los jóvenes que circulan por ahí, por haciendo multitudes por el planeta Tierra, pero quedémonos en México, si yo les preguntara qué es la virtud, me dirían algo así como, ¿what? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Se come o vuela? La virtud. Y entonces pues yo tendría que decirles, pues mira, sí, ciertamente hoy la virtud es la pobre muñeca fea, ¿m? Escondida por los rincones, temerosa de que alguien la vea, platicando con los ratones. Como decía aquella vieja canción de Cricri, don Francisco Gabilondo Soler, aquel famoso compositor de Grillito, el Grillito Cantor. La pobre muñeca fea es hoy la virtud. Entonces, comentando el título, solo la persona. ¿Qué es la persona humana? Bueno, pues la persona humana es una unidad perfecta en sí misma, una unidad ecológica, biológica, psicológica, social y trascendental o espiritual. Dicho de manera sintética, la persona es una unidad eco-biopsico, social, trascendental. Y por trascendental vamos a decir un sinónimo perfecto que es inmortal. Somos seres inmortales. Y para alcanzar una inmortalidad feliz, una inmortalidad en la cual todos nuestros deseos, toda nuestra inteligencia es colmada de modo absoluto por el ser absoluto, al que los griegos llamaron Theos y que nosotros conocemos con el nombre de Dios, pues se necesita la virtud. No vamos a estudiar la virtud, decía Aristóteles, para saber qué es, sino para ponerla en práctica, porque es precisamente la práctica de la virtud la que garantiza el alcance, el logro, el éxito en la conquista del fin último. ¿Cuál es el fin último? Lo dije con una sola palabra, Dios, pero seré más explícito para explicar cuál es nuestro fin último. El fin último consiste en saciar nuestras potencias, las potencias que nos hacen específicamente humanos. ¿Cuáles son esas potencias que nos hacen propiamente humanos? Bueno, pues son tres. La inteligencia, que nos permite, nos facilita entrar, conocer la esencia de las cosas. La voluntad, que nos permite apropiarnos del bien, o cuando a menos de aquello que nos parece bueno. Y la memoria, que nos permite la conservación de la propia identidad. Así que el logro del conocimiento absoluto de toda la creación, el conocimiento absoluto de quién y cómo es Dios en su esencia, no ahorita en su existencia. En esta vida solamente podemos conocer a Dios en su existencia, con certeza absoluta, por supuesto, pero dada nuestra limitación humana y nuestra pérdida de la gracia por el pecado original, pues no lo podemos conocer en su esencia. Bien, el fin último de la vida humana a escala intelectual es el conocimiento de Dios de modo tan perfecto que podemos decir que conoceremos a Dios como Él se conoce, tan perfectamente como Él nos conoce. Y además, de pilón, como valor agregado, por si fuera poco lo anterior, conoceremos la creación entera, esa creación que se expande a la velocidad de la luz en forma esférica,
desde hace 14,000 millones de años, vamos a tener un pleno y absoluto conocimiento de ella, sin ningún secreto, porque conoceremos la creación como Dios la conoce. Ese es nuestro fin último intelectual. Por eso decimos que si la virtud nos permite alcanzar nuestro último fin y ser felices, entonces conoceremos a Dios y a la creación como Él se conoce. Pero no solo, también nuestras otras dos facultades, que son la voluntad y la memoria, quedarán saciadas. Entendiendo que Dios es los masones le dicen el ser supremo, los filósofos le llamamos el ser absoluto, los teólogos le llaman Teos, Yahvé, Dios, la Santísima Trinidad, con sus tres personas, aunque sean un solo Dios. Y bueno, entonces la posesión, ¿sí? La posesión de Dios. Dios será objeto de la posesión de nuestra voluntad, que busca el bien, o al menos aquello que nos parece bien, porque a la voluntad humana le resulta imposible desear un mal en tanto mal. Incluso en el peor de los pecados, en el peor de los crímenes, en el peor de los delitos, en el más abyecto de los vicios, la voluntad opera considerando, al menos subjetivamente, que el vicio, la abyección, la narcoadicción, la venganza, nos parecen buenas. Pero bueno, si somos virtuosos realmente, seremos felices con un bien que no depende de nuestro juicio subjetivo, sino que es objetivamente el bien absoluto el que va a saciar nuestra potencia volitiva, nuestra voluntad, de modo perfecto y absoluto. Ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es que continuaremos con nuestra historia, tanto con los amores terrestres que tuvimos aquí, se prolongarán en la otra existencia, con la esposa, los padres, los hijos, los amigos, los conocidos, los compatriotas, los enemigos que hayan logrado salvarse. Las amistades de la tierra se conservan y se prolongan en el cielo por toda la eternidad. Conociendo nuestra propia identidad, no la vamos a perder, porque no se pierde la identidad, la memoria de quién soy en el momento de morir. No solamente para aquellos que alcancemos dichosamente la visión beatífica, como la acabo de describir, conocimiento y posesión de Dios, del bien absoluto en forma perfecta, sino también aquel que decidió el camino contrario y por lo tanto va a enfrentar una eternidad en el aislamiento más espantoso, que los teólogos llaman infierno, bueno, llamamos infierno, y que se define como la ausencia de Dios, la ausencia del amor en una absoluta soledad, que es aquello a lo que más teme el hombre. A nada le teme el ser humano, incluso, por poner un ejemplo, en las cárceles de todo el mundo, el castigo más temido, el castigo más aterrador, no consiste en la tortura, no consiste en los golpes, no consiste en cualquier violencia física, por drástica e intrusiva que ésta sea, no. Perdón. El castigo más terrible, que en México se llama apando, es el aislamiento absoluto. En una celda en donde solamente te avientan un poco de agua y un poco de comida, pero no puedes hablar con nadie, no puedes relacionarte con nadie, y estás en el más aterrador y absoluto aislamiento. Cuando no se alcanza el fin último, mediante el ejercicio de la virtud, cuando mueres, tristemente, con tu amistad rota respecto de tu Creador, pues vivirás eternamente solo. Lo digo de esta manera con un enfoque tanto psicológico como filosófico y teológico, pero si lo utilizáramos, si lo dijéramos en un lenguaje común y corriente de tipo popular,
pues diríamos, estarás en el infierno condenado por tu propia elección. Porque tanto el fin último y su posesión perfecta al morir en gracia, como la pérdida de esto de manera sempiterna, no es como una bola bingo que te sacas, no es como te tocó o no te tocó, no, 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 es lo que tú escogiste en este planeta, aquello por lo cual tú optaste. Y si optaste por la virtud, entonces serás feliz desde esta tierra, no tendrás miedo a nada, ni a la muerte, ni a la separación, ni a las enfermedades, ni a la pobreza, ni a que te quiten la vida, ni a nada, porque pues Cristo y yo, mayoría absoluta, ¿quién como Dios? Y si yo estoy del lado de Dios, y Él está entonces conmigo, nada tengo que temer. Así que desde esta vida podemos decir que la persona virtuosa, y solo ella, es feliz. Antes de adentrarme en lo que es el subtítulo de este primer tomo, debo decir que se enfoca este primer tomo en aquello que llamamos fenómenos postmodernos. ¿Y qué cosa es un fenómeno postmoderno? Bueno, ya hablaremos de eso en unos minutos más, pero un fenómeno postmoderno es aquello que hoy tiene la humanidad en un absoluto estado de decadencia. El posmodernismo tiene vicios como trivializar todo, desacralizar todo, mitificar todo, lo que no tiene por qué ser elevado a la categoría de mito, desvincular las relaciones más importantes y más sagradas, desvertebrar a la persona humana respecto de sus relaciones con el resto de la sociedad, y otros muchos fenómenos que yo he concretado en aproximadamente 20 o 25 fenómenos posmodernos y que explico ampliamente en este libro y de los cuales hablaremos posteriormente a la explicación del contenido del libro. Para lo cual me voy a basar pues en el índice y voy a ir explicando, relacionando cada uno de los 7 de los 8 capítulos que tiene y haciendo un breve relato de su contenido para que posteriormente las personas que quieran preguntar algo lo puedan hacer a través del chat o dirigiéndose a la coordinadora de este movimiento en el cual me siento tan honrado de participar esta noche. Bien, en el primer capítulo, en el capítulo 1, explico amplísimamente con este título la humanidad depredada y depredadora. Explico que hemos caído en aquello que decían ya los viejos romanos, algo así como hominis lupus homini, el hombre es lobo para el hombre, sí, porque el lobo es un animal depredador, es un animal cazador, no es un animal carroñero, busca presas vivas a las cuales matar y devorar, es un depredador. Bueno, pues el principal depredador del planeta Tierra no es un lobo, no es un oso, no es un tigre, ni toda la fauna depredadora que pudiera haber. No. El principal depredador del planeta Tierra, como tal, como tierra, y el principal depredador de la humanidad, como tal, del hombre. Y cuando yo digo hombre, queridos amigos, no necesito decir mujer. ¿Por qué? Porque no se necesita decir jóvenes y jóvenes y jóvenes. Tampoco se necesita decir frijoles, frijolas y frijoles, en el sentido que ahora se maneja estúpida y absurdamente, y perdón por lo de absurdamente, en el lenguaje mal llamado inclusivo. Así que, mis queridos amigos, hombres, me refiero pues con la palabra hombres al género humano. No necesito decir amigos, amigas y amigues. Porque bueno, hasta el presidente de Francia, que no es ningún católico
ni ninguna persona de bien ya prohibió que la enseñanza de la lengua francesa en todos los grados académicos de su país quede prohibido el lenguaje inclusivo, porque dice es imposible aprender nuestra lengua con estos disparates. Bueno, pues yo también lo afirmo para la lengua castellana, aunque desde luego ahora todo mundo, los comentaristas, los curas pueblerinos infierneros y a veces hasta señores obispos andan por ahí diciendo las y los. No, señores, tampoco tengo que decir y señoras, ¿no? No, queridos amigos, basta con decir todos para incluirlas a ellas, la obra cumbre de la creación de nuestro Señor. Bueno, pues en el primer capítulo platico cómo es que el hombre ha llegado a ser depredador y a la vez depredado. ¿Sí? ¿Mediante qué métodos es depredado? ¿Mediante qué métodos a su vez es depredador? Bueno, pues la lista de formas de depredación es larga. Mencionaré algunas. La principal de todas, el narcotráfico. Ese negocio que tan solo en la América norte, central y sur tiene un nivel de ventas de aproximadamente 800,000 millones de dólares. Si quieren saber la cifra en pesos, pues multipliquen por 20. Y entonces estamos hablando de un presupuesto de ventas del narco en nuestro continente que supera el presupuesto anual de la Federación. Así de simple. O el de muchas repúblicas medianas y pequeñas, juntas, todas ellas. Por eso decía yo al principio, antes de empezar la charla, pues que la cocaína gobierna el mundo. Y que el narcotráfico es una de las principales formas de depredación. Pero también lo es la corrupción. Esa corrupción de la cual el mal llamado presidente AMLO, al que yo le llamo malo, porque su nombre correcto es Manuel Andrés López Obrador, esa corrupción de la cual él dice, y nosotros no somos iguales. No, pues claro, resultaron mucho peores, muchísimo peores que los sexenios pasados. Y ahora ya no haya ni cómo meterse, ni cómo hacer que la gente olvide en la vida fastuosa que se da su hijo en Houston, Texas. Por mí que viva como quiera, ¿sí? Si es que tiene los recursos bien habidos, que no lo creo. El problema no es ese. El problema es que el Pejelo Postli, como le llamo yo, por su afán de seguir matando inocentes mediante el aborto, pretenda pasar por una persona que tiene un billete de 200 pesos y un par de zapatos raídos, para lo cual ya no necesita un par de zapatos nuevos, según él, ¿no? Bien, la famosa austeridad republicana, que ya quedó en evidencia. Y de eso trata mi libro justamente, de cómo los políticos nos depredan con sus mentiras. Hago un análisis detallado de la historia de la depredación de México por los revolucionarios. No les llamo revolucionarios, ni tampoco hablo de la Revolución Mexicana. Hablo de la revolución anti-mexicana, que se ha dedicado a depredar este país desde 1910, cuando menos. Y si nos damos un poquito atrás, pues desde la caída de Iturbide, a manos de estos depredadores, que lo asesinaron a nuestro libertador precisamente por ser católico y por negarse a obedecer las órdenes depredadoras en el terreno espiritual del alma de México. Y bueno, también la humanidad es depredadora porque a los poderes globales, que ya tienen de sobra dinero, ¿y por qué lo digo? Bueno, porque los poderes globales, Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs, Lazard, Morgan, Soros y otros 5 o 6 por ahí, tienen el 95% de la riqueza bursátil de la Tierra y de la riqueza física.
oro, petróleo, diamantes, litio y cuanta riqueza haya, aparte de la riqueza depositada en bancos, ya sea en efectivo, en oro, en divisas o en lo que quieras, o en letras de cambio o pagarés o certificados de inversión. Ellos tienen el 95% de la riqueza de la tierra. Así que ya no les interesa el dinero. Tampoco les interesa seguir acumulando armas. Las 7 u 8 naciones con poder atómico, si estuvieran dispuestas realmente a hacer una guerra, que no lo están, en el fondo no lo están, porque un conflicto que Dios quiera no estalle, y lo lógico es que no vaya a estallar. Entre Rusia, China, Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos, pues sería una conflagración de dimensiones apocalípticas. No, tampoco quieren armas, porque ya tienen demasiadas. Tanto que los entendidos dicen que las armas instaladas en la Tierra, si explotaran 2 o 3 atómicas a la vez, podrían desviar a la Tierra de su órbita de rotación alrededor del Sol. Y por lo tanto, adiós la vida, en su totalidad. No quieren dinero, no quieren armas, ya no quieren más poder. No. Tal vez incluso no quieren más drogas. No quieren ya más medios de comunicación. No quieren ya más medios de educación. Ya los tienen todos en su poder. ¿Qué es entonces lo que quieren? En este primer capítulo te explico, amable lector, que lo que los poderes globales quieren, dirigidos por su dueño, su amo, aquel al que denuncia Cristo con estas palabras: vuestro amo es Lucifer, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Vosotros creéis que cuando regrese encontraré fe en la tierra o fe entre vosotros? Para nada. Entonces, Cristo se está refiriendo a quien comanda la tierra, a quien dirige a los cúpulos, a los hombres más poderosos de la tierra, de los cuales solté por ahí algunos de sus apellidos más rimbombantes, de mayor fama y poder, pero que pues no suman más de extendidamente 15,000 familias en toda la tierra. ¿Qué quieren ellos, dirigidos por su jefe? No crean que se me olvidó decirlo. ¿Qué quieren ellos? Si no quieren armas, dinero, poder, sexo, drogas y todo lo que está a su disposición. Quieren tu alma. Quieren tu voluntad. Quieren tu inteligencia. Y para eso, los métodos principales de depredación se dirigen a obtener tu corrupción voluntaria. Tu abandono de lo que al principio dije, que es tu último fin. Tu adhesión a los contravalores que hoy la humanidad más utiliza para depredarse entre sí. Y me refiero al poder, la fama, los honores, los placeres y las riquezas. O si lo quieren un poquito más en orden jerárquico, el poder, la riqueza, los placeres, la fama y los honores. Esto es pues el primer capítulo en donde explico por qué hoy la humanidad está depredada y a su vez es una depredadora. Porque el que en un momento dado es víctima, en otro momento dado también es depredador. Y el que es depredador en otro momento dado también es víctima. ¿Por qué? Porque esto es como en el mar. El pez grande siempre se come al chico. Y la cadena es prácticamente interminable, porque al pez más grande pues se lo come el hombre. Y esto que se da en el terreno biológico de la zoología, pues se da en el terreno humano, en donde el depredador, que es el hombre, siempre va a encontrar a alguien más pequeño a quien depredar, a quien devorar, o a quien esclavizar, o a quien corromper, sobre todo espiritualmente. El segundo capítulo se refiere a las posturas existenciales,
frente a la presencia del mal en el mundo. ¿Qué cosa es una postura existencial? Lo explico ampliamente en mi libro. Una postura existencial es el conjunto de juicios mediante los cuales tú te ubicas en la creación. Y todo juicio es una comparación. Y esta comparación tiene 5 posibilidades. Debo hacer mención a quien por primera vez en la historia descubre y clasifica las posturas existenciales. Y es un viejo maestro mío que, aunque nunca tuve la dicha de conocer personalmente, pues sí a través de sus libros, que recomiendo. Me refiero a ese extraordinario psiquiatra canadiense, ¿sí? Que es el autor de una corriente del análisis transaccional. Richard Thomas Harris es uno de los principales exponentes, y sobre todo su jefe, Eric Berne, con B de burro. Eric Berne, no Verne el novelista francés, no. Bien, Eric Berne y Thomas Harris clasifican a la humanidad en posturas existenciales. Y las posturas existenciales se definen como el conjunto de juicios de valor que tú haces sobre la creación, sobre tu prójimo y sobre ti mismo. Bien, la primera postura existencial se llama postura paranoide. La explico ampliamente. La postura paranoide se expresa así: yo estoy bien, tú estás mal y todo lo demás está mal. ¿Quién es el único que está bien? Yo. Así que en Palacio tenemos un perfecto paranoico, que todos los días, desde que tomó el poder, gracias al apoyo de los poderes globales, no se cansa de repetir que el único que dice la verdad, el único que está bien, el único virtuoso, el único honesto, es él. Yo estoy bien, tú estás mal, todo el planeta está mal, excepto yo. Paranoico, de loco, de atar en un hospital psiquiátrico. Es la primera postura que explico ampliamente y hago referencia a diversos personajes que a lo largo de la historia han estado en esta posición, como Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, el italiano Mussolini y algunos otros por ahí líderes en diferentes etapas de la historia. Es la primera postura existencial. Y si tú, querido escucha, o querida persona que me estás escuchando, mirando en estos momentos, piensas que acabo de describir a un pariente tuyo, o a tu esposo, o a tu papá, o a una persona que no eres tú, déjame decirte con mucha pena que entonces el paranoide eres tú. Dicho sea de paso. Bien, la segunda postura existencial es al revés. Yo estoy mal, tú estás bien, todo está perfecto, menos yo. Se llama postura depresiva. Entonces tú puedes adoptar frente al planeta y frente al mal que en el planeta ocurre, una postura paranoide. El único que hace el bien soy yo. El único benefactor de la humanidad, al menos a mi alcance, soy yo. Y todos los demás están mal. O bien puedes adoptar la postura depresiva. Yo estoy mal, yo me siento mal, en cambio los demás están bien. Y eres tan depresivo que hasta dices, tengo tan mala suerte que si compro un circo e invierto en él todo mi dinero, ¿sí?, los enanos me crecen. O si compro todos los boletos de la lotería para sacarme el premio mayor, con seguridad, el número premiado cayó en letra. Por eso yo estoy mal, todo lo demás está bien. Postura depresiva. El depresivo juzga al mal como un lugar en el cual él mismo no tiene remedio. La tercera postura existencial es la postura maníaca.
Yo soy una maravilla, tú eres una maravilla, la creación entera es una maravilla, todo es maravilloso. Y también se puede describir esta postura como la postura negacionista, en la cual niegas que hay multitud de cosas que funcionan mal, que hay multitud de personas corruptas, que hay multitud de personas dedicadas a la maldad y que incluso se escudan, como ahora el régimen de narcotraficantes que dirige México, en un manto de verdad, mientras siguen asesinando nonatos y siguen proclamando y apoyando la ideología de género o el mal llamado matrimonio homosexual o eufemísticamente llamado igualitario. Pero no, en realidad el maníaco, el yo maravilloso, tú maravilloso, todo maravilloso, está tan equivocado como el depresivo y tan equivocado como el paranoide. No podemos juzgar al mundo de una manera tan superficial como para decir que todo es maravilloso y todo está bien. La cuarta postura es probablemente la peor de todas. Es el juicio que más abunda en México. Lo sé porque he hecho estadísticas, he hecho estudios a lo largo de mis 60 años de vida profesional. Puedo decir que en más de 200,000 familias, y mi conclusión estadística es que la postura típica del mexicano común, sobre todo si es chairo, es yo estoy mal, tú estás mal, todo está mal. Todo está mal. Y no veo la mía. Es la postura que se llama nihilista y que en un lenguaje popular en México se ha entronizado con un insuperable nombre, la excelentemente bien llamada postura valemadrista, que es típica del chairo. Es la típica del que vota por odio, la postura típica de quien llevó a la presidencia de la República al peor sujeto que en este país haya nacido desde que México es México. Al más paranoico, al más perverso, al más mentiroso, al más abortista y al más protegedor de la ideología de género y similares. Porque se ha rodeado de puros personajes así. Y entonces me van a decir, ¿y qué queda de saludable en las posturas existenciales? Bueno, pues lo explico ampliamente. En mi libro queda la quinta postura. Es la única que merece el nombre de postura mentalmente saludable. Y se expresa de la siguiente manera. Yo estoy bien, básicamente bien, soy hijo de Dios y tengo un destino inmortal, pero tengo mi lado oscuro. Soy un pecador y busco arrepentirme, confesarme, cumplir la penitencia, no volver a pecar, busco ser un hijo de Dios y mantener mi amistad con Él. Pero no soy un santo, aunque soy, como obra de Dios, un ser intrínsecamente bueno, porque vio Dios que toda la creación era buena, sobre todo el hombre, sobre todo el género humano. Así que yo estoy bien, básicamente, con mis sombras, con mi lado oscuro. ¿Y tú cómo estás? Tú estás bien, con tus sombras, con tu lado oscuro, y te acepto como eres. Y te exhorto a que vivas mejor, a la vez que yo me enfoco a ser mejor yo, sin exigírtelo a ti, seas quien seas, incluyendo al cónyuge. El cónyuge saludable no le exige al otro que sea mejor. El cónyuge saludable en postura existencial realista, que así se llama, da ejemplo de aquello que a los dos les conviene ser mejor. Hoy mejor que ayer, hoy menos bueno que mañana. Es la postura existencial realista. ¿Cómo observa el planeta un realista? Bueno, pues lo observa como la obra de Dios. La humanidad es la obra de Dios. Y por lo tanto, al ser no solo obra de Dios, sino también objeto de la redención
que lanza Dios para redimir al género humano de las consecuencias funestas, letales del pecado original, pues entonces estamos bendecidos como raza humana por la redención. Y por la redención fuimos elevados de la categoría de simples criaturas a la categoría de hijos de Dios. Así que entonces somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Particularmente aquellos que vivimos en comunión de los santos en estado de gracia. Así que no juzgamos mal al mundo. En todo caso, lo que vemos mal, procuramos corregirlo hasta donde esté nuestro alcance posible. Pero sobre todo, el buen juez por su casa empieza. No juzgo al otro, no juzgo al planeta. Me juzgo qué estoy haciendo yo con la fracción micromésima que me ha tocado para influir en ella, en ese planeta Tierra y en la humanidad que me rodea. Esas son entonces las 5 posturas existenciales con las cuales vamos a enfrentar la existencia del mal en el mundo. Las 4 primeras posturas están perdidas. La única postura que nos puede sacar adelante es la postura realista. ¿Sí? Yo estoy básicamente bien, reconozco mis zonas oscuras, tú estás básicamente bien, reconozco y acepto tus zonas oscuras y te amo, prójimo mío, por ser mi prójimo. Y procuro tu bien y procuro ser tu mejor ejemplo de aquello a lo que probablemente por ser papá, líder, dirigente, jefe o algo parecido, procuro que tú también lo seas. Bien, ese fue el capítulo 2. En el capítulo 3 hago referencia al Big Bang, sí, y a la creación del universo. Para entender quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, es importantísimo entender que el Big Bang es creación de la voluntad divina. Y dijo Dios que la luz sea, y la luz fue. Hágase la luz, y la luz se hizo. Ambas traducciones bíblicas son correctas. ¿Pero qué es la luz? Bueno, pues la luz es una energía que crece y se expande a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo y que produce materia por el choque de hadrones, como lo han demostrado los científicos del CERN, que es ese formidable aparato de 40 kilómetros de diámetro en el centro de Europa, que ha logrado hacer chocar a la velocidad de la luz partículas subatómicas llamadas hadrones, que al chocar entre sí producen masa. Pues fue así como Dios se las ingenió mediante el choque de partículas subatómicas para crear una gigantesca masa del universo que hoy se expande de manera esférica y a la velocidad de la luz. ¿Por cuánto tiempo más la creación, la luz que Dios creó, se seguirá expandiendo? Solo Dios lo sabe. Por supuesto que no puede brillar para siempre, para toda la eternidad. El universo es finito, el universo tiene tamaño y obviamente así como explotó, pues también implotará. Pero no se preocupen, pueden pasar centenares de miles de millones de años antes de que esto ocurra. En este universo, Dios creó al hombre. Pero hay que entender muy bien este aspecto de la física cuántica moderna. Y lo explico con toda amplitud posible, aunque no soy un especialista, no soy un físico, un técnico en la materia, pero sí conozco lo suficiente de los autores que nos han aportado, incluso autores católicos de primer nivel, sobre el Big Bang, que además el primer planteamiento lo hizo precisamente un astrónomo católico, si mal no recuerdo, de apellido Lemaitre. Pero bueno, si mi memoria me falló, aquí está en el libro.
El capítulo cuarto narró la creación de los ángeles y su caída. Sí, es muy importante entender quién es Lucifer, quién es la serpiente antigua, quién es el acusador, quién es el que por envidia, al enterarse de que iba a haber una redención y de que la segunda persona de su adversario se iba a volver hombre, estalló en una envidia luciferina y procuró, y lo logró, hacer caer a Eva, quien a su vez hace caer a Adán, y entonces la pareja hace caer en pecado original a toda la descendencia, hasta el último de los nacidos hoy, y hasta el último de los nacidos, ojalá sea dentro de los próximos milenios, pero probablemente no serán milenios ni siglos, sino tal vez décadas y tal vez ni siquiera eso. No lo sé. Solo Dios conoce el día y la hora de su próxima venida. Pero esta humanidad caída por el pecado original, pues lo fue precisamente por la instigación inteligentísima, llena de astucia, de mercadotecnia, diríamos ahora, de persuasión también, de una mente superior a la de Eva y Adán, para hacerlos caer en la tentación de querer, no digo ser como Dios, no. La expresión correcta es ser Dios. El pecado de Eva es querer ser Dios. ¿Cómo se nota en la mujer actual la huella, la fractura de este monumental pecado de soberbia? Pues se expresa con que, lo voy a decir yo de manera un tanto coloquial, si eres varón, ¿conoces alguna mujer que no sea controladora? No. Todas las mujeres son controladoras, de una o de otra manera. Y eso es lo que los psicólogos realistas llamamos la fractura psicológica del pecado original. Tanto las niñas pequeñas como las abuelitas procuran que las cosas nunca se les salgan de control. Y viceversa, si eres mujer, ¿conoces algún varón no lujurioso? No existe. La gran fractura emocional, psicológica en el género masculino es la concupiscencia sexual, la tendencia a ser mirón de los atributos femeninos, aun cuando muchísimas veces el mirón se tenga que conformar con solo una mirada o varias, hasta donde probablemente el pellizco de su esposa que le dice, ¿y tú qué le miras?, lo ponga en otra dimensión. Bien, entonces narro los ángeles, la creación de los ángeles y su caída, pero también narro la creación del género humano. Y aquí dejo las puertas abiertas a una doble posibilidad. O bien Dios creó directamente la criatura humana, ¿sí?, es la corriente creacionista, o bien Dios creó indirectamente a la especie humana a través de una evolución controlada. Por supuesto, en este capítulo sobre la creación del género humano, pues dejo a Darwin en calidad de lo que fue, un simple mentiroso. Sí, la teoría de Darwin es una enorme mentira y él acaba por reconocerlo. Y en el libro cito con pelos y señales el cómo Darwin tuvo que terminar sus días, o mejor dicho, antes de terminar sus días, que reconocer que todo tenía que haber sido evolutivo, todo tenía que haber evolucionado. Pero en sus propias palabras acaba reconociendo que fue un constructo de su parte. Sobre todo cuando algunos de sus contemporáneos lo sorprenden, lo cachan, como diríamos en México, llevando semillas de alguna isla remota del Pacífico a sembrarlas en Londres y dejarlas ahí una década y después decir que las descubrió. Pero no en Londres, sino en otro viaje
a las islas remotas en donde él supuestamente descubre una especie que era desconocida. Nada de descubrimiento. Ya estaba ahí y él la había descubierto y había ocultado su descubrimiento y posteriormente había dicho mentiras sobre el asunto. También demuestro que muchos de los hombres antiguos, de los esqueletos antiguos, son fabricados en laboratorios modernos para refrendar, sostener y propalar la teoría de la evolución que acaba desplomándose de manera estrepitosa. Si espero que así sea, mis lectores leen este capítulo con singular atención. La teoría de la evolución absoluta, tal como la planteó Darwin, es un gigantesco embrollo, un gigantesco embuste. Pero no me opongo a una teoría de la evolución controlada y dirigida por Dios. Puede ser, pero no se ha comprobado. No se ha comprobado que existan especies intermedias entre una y otra. O sea, los paleontólogos no han descubierto un medio reptil, medio pájaro. No han descubierto un medio hombre, medio chango. No, porque los huesos del hombre de Piltdown, por ejemplo, fueron huesos de cerdo llevados a un laboratorio y envejecidos con un sistema químico especial para después presentarlos como un descubrimiento de un hombre cavernario de millones de años atrás, pero finalmente el fraude, así como ese, el hombre de Nebraska y otros muchos, fueron descubiertos como simplemente fraudulentos. No hay evolución tipo Darwin. Y tampoco se ha demostrado que hay una evolución conducida por Dios. Por lo tanto, yo me inclino por la teoría creacionista tal como la Biblia nos lo cuenta. No en el sentido de que Dios tenga manos y tomó barro de la tierra, no, sino de que tomó materia ya preexistente, orgánica, para crear al primer hombre, Adán, y del cual tomó materia de su cuerpo para crear a Eva, parte, carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, tal como lo narra el Génesis. Pero no desestimo totalmente que algún día se pueda descubrir que Dios condujo una evolución inteligente hasta llegar al ser humano como hoy lo conocemos. Eso lo veo en el capítulo 5, que es la creación del género humano. En el capítulo 6 me refiero a su libertad, al pecado original y a sus consecuencias, de las cuales ya hablé un poco hace un rato, cuando explicaba yo que en el pecado original deja en la mujer, en toda mujer, una huella, una fractura indeleble, que es su afán de control. Y deja en el hombre una fractura, una huella indeleble, que es su lujuria, su concupiscencia de la carne. Cosa de la cual algunas de las mujeres posmodernas sufren, pero pues no dejan de ser algo extraño, algo patológico. En cambio en el hombre es normal, es natural, esa concupiscencia de la carne, sobre todo de la vista y en muchos de los sentidos táctiles y corporales. En el capítulo 7 narro un concepto fundamental que es probablemente la médula de la estructura de mi libro, Solo la persona virtuosa es feliz. Y me refiero a que muchos autores, muchos conferenciantes, incluyendo cardenales y señores obispos y presidentes de diferentes naciones de la tierra, dicen una verdadera barbaridad al hablar de crisis de valores. No, señores, no tenemos una crisis de valores. ¿Por qué? Porque los valores ahí están. Los valores somos todos los seres de la creación. El ser en cuanto ser no entra en crisis, porque o es o no es. No hay un valor que está medio dejando de ser, o un ser que está medio dejando de existir. O eres o no eres, o es o no es.
no hay un punto intermedio de crisis de valores. Entonces, ¿cuál sería el término correcto con el cual el filósofo, el cardenal, el obispo, el conferenciante, el filósofo, debería referirse al azote de la humanidad que hoy sufrimos todos? La manera correcta de referirse sería crisis de virtudes. En efecto, lo que hoy menos tenemos en la humanidad es la virtud. Por eso decía yo al principio de mi charla que hoy la virtud es la pobre muñeca fea, temerosa de que alguien la vea, platicándolo con los ratones, y etcétera. Temerosa de que alguien la vea. Hoy la persona virtuosa tiene miedo de ser señalada. ¡Ay, tú eres virgen! ¡Ay, tú no estás estrenado! ¡Ay, tú eres honesto! ¡Ja, ja, ja! A ver quién te lo cree. ¡Ay, tú tienes palabra de honor! ¡Juta, la que sigue! Puras mentiras. A la persona que en una reunión de hombres casados exhibe con absoluta certeza su lealtad permanente por su esposa, ¿de qué manera es denigrado? Con la palabrota horrorosa de eres un mandilón. Sí, la persona leal a su esposa en este país es un simple y despreciable mandilón. ¿Por qué? Porque porque la virtud no está de moda. Con este libro lo que pretendo es volver a poner de moda el amor a la virtud. ¿Sí? Y para esto analizo con mucho detalle lo que llamo fenómenos postmodernos. ¿Sí? ¿Qué características tienen los fenómenos postmodernos? Bueno, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos en primerísimo lugar el fenómeno de la desacralización, en donde todo lo sagrado ya no se ve como tal. Todo lo sagrado se ve como profano. Y en su lugar tenemos el fenómeno de la mitologización, en donde personas, futbolistas, actrices, actores, personajes de la farándula pasan a ocupar el lugar de lo sagrado. Qué triste, pero así es. Tenemos el fenómeno de la... Déjenme buscar algún otro por aquí para no dejarlo a la memoria. Tenemos un humanismo antropocéntrico. Y lo que el hombre consigue al concentrarse en ser antropocéntrico es dejar de ser cristocéntrico y desplomarse a la categoría de cosa. ¿Sí? Cuando el hombre se considera desvinculado, y la desvinculación es otro fenómeno posmoderno, se derrumba a la categoría de cosa intrascendente, porque se vuelve sujeto para sufrir la pena eterna de la muerte eterna. Aunque su alma siga viva, podemos decir que está muerta al carecer de la apropiación de su último fin. Otro fenómeno posmoderno es el de la deshumanización, practicado principalmente por los países más poderosos de la Tierra, como Israel, por ejemplo, sí que es uno de los 7 o 9 países atómicos que tienen encerrados en la Franja de Gaza a 4, 5, 6 millones de palestinos en las condiciones más deshumanizadas y deshumanizantes posibles. Este campo de Gaza deja en categoría de kinder, de color de rosa, romántico y agradable, a los campos de concentración de Hitler. Que dicho sea de paso, no fueron 6 millones los que mató, porque no lo sabía, de judíos, pero sí fueron cuando menos 300,000, demasiados de todas formas. También fue un acto de deshumanización. Otros fenómenos a los que me refiero dentro de los libros, dentro de lo que es mi crítica a los fenómenos posmodernos, es el fenómeno de la sincretización. Probablemente el fenómeno de la sincretización
es el fenómeno posmoderno que más pinta la decadente cultura mexicana. Sí, porque en un mismo altar están la Virgen de Guadalupe, San Malverde, la Santa Muerte, un crucifijo y algún amuleto de pata de conejo o de algún hueso sacado del cementerio de Azcapotzalco para rendirle culto a los muertitos, todo en una revoltura, yo diría, luciferina. Su nombre específico es sincretismo religioso, en donde se hace una revoltura perfecta de lo sagrado, de lo cristiano, de lo católico, con lo pagano, incluyendo ritos africanos, ritos de la Pachamama, ritos del vudú, o de Centroamérica o de otros lugares en donde mayoritariamente, en cierta forma, no ha llegado la civilización cristiana. También me refiero a la irracionalización, que pone de moda aquel famoso personaje, el nada más. Oye tú, ¿por qué hiciste esto, lo otro y lo demás allá? Pues nada más, ¿sí? Y no es capaz de dar ninguna explicación inteligente a ninguna de sus acciones, que por supuesto ninguna de ellas es inteligente. ¿Qué otros fenómenos puedo mencionar dentro de lo que son los fenómenos posmodernos? Pues tenemos la desvinculación. Hay un dato aterrador. En una de las sociedades más importantes, más numerosas y más tecnológicamente avanzadas del planeta, y me refiero a los Estados Unidos, en donde el 75% de las parejas se divorcian en el 5º año de su vinculación, sea civil o eclesiástica o ambas, por culpa, en la inmensa mayoría de los casos, en el 80% de este 75%, por culpa de la infidelidad femenina. ¿Y qué produce la quiebra, el desastre, el desplome de la economía de su pareja masculina? La cual va a buscar una nueva pareja femenina para rehacerse emocional y hasta financieramente, y también la mujer va a buscar una nueva pareja masculina para rehacerse emocional y financieramente, no, porque ya quedó bien forrada con lo que le quitó al primer marido. Típico fenómeno norteamericano que recibe el nombre de desvinculación. Les tengo la mala noticia de que, si bien las cifras en México aún están un poquito lejos de llegar a ser tan catastróficas como en USA, pero sí les puedo decir, y lo demuestro en el libro, que para allá vamos. Y el último fenómeno posmoderno al cual me voy a referir es el fenómeno de la desmoralización. ¿Qué es lo que pretenden hoy los gobiernos de todos los estados de la República? Salvo probablemente uno o dos por ahí. Desmoralizarnos, desvincularnos, desacralizarnos, narcotizarnos, manipularnos, hacernos creer que todo está bien, cuando en realidad, si observamos al México de hoy, y lo demuestro en mi libro, en cualquiera de los ámbitos que voy a mencionar, vamos hacia un desplome desmoralizador. En salud, los niños de cáncer muertos, 28 millones de cuentavientes del IMSS. Ahora sí aplica lo que por ahí decía un mal chiste. ¿Qué significa IMSS? Pues no significa Instituto Mexicano del Seguro Social, sino importa su salud. Porque todos los cuentavientes del IMSS fueron abandonados a su suerte por el desabasto de medicinas. Díganme si esto no va a producir un terrible y brutal y profundo sentimiento de desmoralización. En seguridad, más muertos que nunca en México. El doble de los muertos que hubo con Peña Nieto, el cuádruple de los muertos que hubo con Calderón, ¿sí? Y muchísimas veces más de los muertos que hubo con Vicente Fox y anterior.
el récord mundial de muertos en un país que oficialmente no está en guerra, no está en un conflicto bélico con ningún vecino. Los muertos que aquí ocurren son a manos del narcotráfico, y el narcotráfico está en manos del gobierno. Esto es probablemente lo más desmoralizador, lo más grave que nos ocurre. Pero sobre todo si vemos la educación. ¿Por qué la educación desmoraliza al mexicano? Porque es una educación laica, que quiere decir atea. La escuela mexicana, a la escuela oficial, va el 94% de la niñez, la adolescencia y la juventud de este país. Y nunca en su periodo educativo van a escuchar, ni de chiste ni de relajo, una aproximación respetuosa, religiosa y profunda al concepto de Dios. Van a encontrar, por lo tanto, una defensa a ultranza del materialismo, del hedonismo, del relativismo y de todos los ismos que no son cristianismo. Tenemos entonces un México desmoralizado, pero frente a ese México desmoralizado, nos regresamos al concepto de postura existencial realista, para darnos cuenta de que el mal, por avanzado que esté, por triunfante que parezca, no deja de ser el parásito del bien. Ejemplo, para que un gusano se pueda comer una manzana por dentro, pues necesita que la manzana exista. Si la manzana no existiera, el gusano tampoco. Entonces, para que el mal exista, se necesita que haya un ente que es bueno por sí mismo. Por eso el mal siempre será un parásito que podemos combatir. Yo he escrito este libro no con la finalidad de dejarnos desmoralizar, dejarnos derrotar emocional y espiritual y psíquicamente por los seductores vicios de la posmodernidad. No, lo he escrito con exactamente la finalidad contraria, con enardecer sobre todo los espíritus juveniles para decirles, el futuro está en tus manos. Lucha en nombre de nuestra Santa María de Guadalupe, que non fecit taliter omni natione, que no hizo cosa igual con ninguna otra nación. ¿Y qué fue lo que no hizo ni en Francia, ni en Portugal, ni en Japón, ni en ninguna otra parte de la tierra? Quedarse con nosotros, para que de aquí, queridos jóvenes que hoy me escuchan, querido auditorio adulto que hoy me escucha, tengan la certeza de que de alguna manera la luz de la redención de México ha de surgir. Con eso termino mi exposición y doy paso a que alguna persona de los que hoy nos honraron con su asistencia, estamos viendo a 41 asistentes, nos puedan honrar con alguna pregunta mediante algún método que Andrés Pintor o Cecilia Urrea me hagan llegar. Muchísimas gracias y continuamos con las preguntas.